Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver. Pienso en el escudo, se me endereza la piel. Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo para conocer a los rivales de los equipos aragoneses en Segunda División B. Y es que este lunes por la mañana se hacía el sorteo y se daba a conocer los grupos de la categoría de bronce del fútbol español. Empezará el 18 de octubre, aunque el 14 se dará ya a conocer del inicio de la liga, con esa reunión que se mantendrá con el gobierno y con Sanidad, y se sabrá también los protocolos de cómo funcionará todo. Vamos a ir sabiendo poco a poco las novedades. El grupo que les ha tocado a los equipos aragoneses es el grupo 2, subgrupo B. Vamos ahora a conocer a los rivales. El primero de ellos es el Club Deportivo Calahorra, fundado en 1923, juega en el estadio La Planilla, 4.500 espectadores, 1.400 socios. Su grada de animación o peña que tiene el conjunto riojano es Crianza Rojilla. Su entrenador, Diego Martínez. Han estado 10 temporadas en Segunda B, 51 en Tercera. Otro equipo que nos ha tocado, la Sociedad Deportiva Logroñés, equipo riojano fundado en 2011, cuando desapareció el histórico Club Deportivo Logroñés. Fundado por aficionados, juega actualmente en el Estadio Mundial 82 para 4.000 espectadores, aunque también ha jugado alguna vez en las Gaunas. Tiene un total de 800 socios, su entrenador es Albert Águila. Ha estado 2 temporadas en Segunda B, 8 en Tercera, y su grada de animación se llama Gol Norte. Otro equipo también, el Aro Deportivo, fundado en 1914, juega en el Mazo, 4.300 espectadores. Su entrenador, Aitor Calle Hernández. Han estado 2 veces en Segunda B, 35 temporadas en Tercera. Otro equipo es el Club Deportivo Izarra, de la localidad navarra de Estella, fundado en 1924, juega en el estadio Mercatonda, 3.500 espectadores. Su entrenador, Pablo Álvarez, 15 temporadas en Segunda B, 36 en Tercera. Club Deportivo Tudelano, fundado en 1935, el estadio Ciudad de Tudela, 11.000 espectadores. Su entrenador es Ignacio Martín, 14 temporadas en Segunda B, 55 en Tercera. Osasuna B, el filial rojillo, fundado en 1964, juega en las instalaciones deportivas Tajonar, 4.000 espectadores. Su entrenador, Santi Castillejo, ha estado 31 veces en Segunda B y 9 en Tercera. La Unión Deportiva Mutilvera, fundada en 1968, de la localidad de Mutilva, Navarra, juega en el Mutilnova, 2.000 espectadores. Andoni Alonso es su entrenador. Ha estado 2 temporadas en Segunda B y 18 en Tercera. A priori, grupo asequible para los equipos aragoneses, sobre todo para el Egea y para el Ebro, que tienen que dar un salto más de calidad en la categoría de bronce del fútbol español. Os dejo el link de Equipaciones Online con ese 5% de descuento con el código FUTSportsTV5. Os leo los comentarios a ver cómo van a acabar los equipos aragoneses en Liga. Nos vemos en otro vídeo, futboleros. Suscribiros, darle like. Adiós. Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas. Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase, vamos a sobrevivir. La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir. Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir. Yo la Romareda a TV.